Básicamente lo que vemos acá son las regulaciones prudenciales en el sistema financiero. Cuando nosotros hablamos de regulaciones prudenciales, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los distintos límites que debe respetar una entidad financiera a los fines de que la administración de su riesgo sea compatible con su negocio, es decir, con su potencial de resultado, pero también con el riesgo que asume esa entidad para conseguir ese resultado. Es decir, mientras, obviamente, más alto sea el resultado deseado, más alto va a ser el riesgo que debería asumir la entidad. Pero como la entidad tiene una gran proporción de recursos de terceros, claramente debe haber alguien que es la autoridad monetaria para velar por los intereses de esos terceros. Es decir, que la entidad no tome riesgos exagerados que pongan en peligro, de cierta forma, los ahorros de los depositantes y, por ende, la estabilidad financiera. Es decir, que no haya una corrida sobre una entidad que pueda contagiar al resto del sistema. Cuando hablamos de regulaciones prudenciales, ahí lo que están viendo en la Ilmina es el temario que comprende el capítulo 3. Nos vamos a focalizar fundamentalmente en el régimen de capitales mínimos que está relacionado con la solvencia de las entidades financieras y a su vez está relacionado con las recomendaciones de Basilea, que se llama de ese modo porque fueron emitidas en su momento por el Comité de Estabilidad Financiera del Banco Internacional de Pagos, BIS, con sede justamente en Basilea, de ahí el nombre de esas recomendaciones. No son, el banco, el Comité del Banco Internacional de Pagos, no establece normas, sino que emite recomendaciones que en general son aceptadas por todo el resto de los sistemas financieros, de modo de hacer, en cierta forma, homogénea las regulaciones, o relativamente homogéneas, las regulaciones que deben cumplir las entidades en todas partes en el mundo, lo cual le da un criterio de competencia razonable y evita lo que se llama el arbitraje regulatorio a nivel geográfico. Dentro de las regulaciones prudenciales vamos a ver dos tipos de regulaciones. En la clase de hoy nos vamos a referir exclusivamente a las regulaciones microprudenciales. Esto es, a las regulaciones que deben cumplir las entidades a nivel individual, mientras que quizás la clase que viene o la otra, pues son tres clases de este capítulo, vamos a ver las regulaciones macroprudenciales, que tienen que ver más con los riesgos sistémicos y no con los riesgos individuales de las entidades. Vamos a hablar de capital regulatorio, capital económico, vamos a conceptualizar ambos. Vamos a hablar de prociclicidad, parece un trabalengua, pero no lo es tanto. Esto es cuáles son los sesgos procíclicos del régimen de capitales mínimos y cómo moderarlo. Vamos a hablar también de la gestión integral del riesgo por parte de las entidades. Vamos a ver qué son las pruebas de estrés. Eso en cuanto a lo que es el capitales mínimos, lo que está relacionado con la solvencia de las entidades. También vamos a hablar de la liquidez, básicamente a través del régimen de efectivo mínimo. Y también algunas otras vamos a mencionar simplemente porque
Eh, Esto lo van a ver más en detalle, con casos prácticos en las clases de Marcelo. Vamos a hablar del fraccionamiento y gradación del riesgo crediticio, clasificación de deudores y demás. Bien. De nuevo, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerla en voz alta vía micrófono y si puedo, con todo gusto se les responderé. Bien, vamos entonces. ¿Cuáles son los fundamentos de la regulación bancaria? Algo les he mencionado hace instantes. Y acá lo que tenemos que focalizar es en las externalidades que puede producir el sistema financiero. ¿Qué son estas externalidades? Son los costos y beneficios que sobre toda la sociedad se generan en virtud de la realización de una actividad, en este caso la financiera, pero que no están incorporados en los cálculos que motivan las decisiones tomadas individualmente. Es decir, cuando una entidad financiera toma la decisión de prestar o de captar fondos o de lo que fuese, toma decisiones en función de el impacto que puede tener ese producto, ese servicio o lo que fuera en su hoja de balance, sin pensar, sin tener en cuenta que esa decisión, por ejemplo, si la entidad financiera toma malas decisiones crediticias, esas malas decisiones crediticias hace que tenga una corrida bancaria en el extremo y que eso genere una crisis, el inicio de una crisis a nivel sistémico, esa externalidad no está puesta en ninguno de los regímenes regulatorios que debe cumplir la entidad. Como dice a continuación, si los banqueros no toman en cuenta los impactos positivos y negativos de sus decisiones sobre el conjunto del sistema y la economía. Y es fundamental que alguien, en este caso los reguladores, tomen alguna cuestión de esas al respecto, dado que dada la característica propia del sistema financiero, que es la especialización en la obtención y procesamiento de información de mercado. ¿Se acuerdan que en las primeras clases habíamos visto el riesgo de información asimétrica como una de las principales causas de riesgo que deben asumir las entidades financieras? Esto es, que la actividad financiera es una actividad muy particular. ¿Por qué? Porque cuando un banquero presta a un cliente, resulta que el que asume el riesgo es el banquero, pero el que conoce más de su negocio es el cliente. Eso es lo que denominamos información asimétrica. Y la banca se especializa en administrar, es decir, asumir y administrar adecuadamente ese riesgo de información asimétrica que es propio de la entidad y que está relacionado también con los fundamentos de la regulación bancaria. ¿Cuáles son las externalidades positivas que tiene el sistema financiero? Por un lado, y fundamentalmente, los efectos sobre el crecimiento económico, ya que permite una intermediación eficiente del ahorro hacia el consumo y la inversión, y en ese caso produce los incentivos correctos para que el público inversor mantenga sus ahorros. Y por otra parte, otra externalidad positiva está vinculada con la información como bien público. En la medida de que las entidades financieras cumplan adecuadamente con su rol, esto trae beneficios en cuanto a la generación de información oportuna y precisa respecto del riesgo crediticio de los distintos agentes económicos.
como en general el banquero tiene una relación de largo plazo con el cliente, esto le permite tener un conocimiento en perspectiva de el comportamiento crediticio de ese cliente, y eso le debería permitir en el límite otorgar mejores créditos. Por lo tanto, cumpliendo con esa función social que tiene efecto sobre el crecimiento económico. Esa función social que asume el regulador limita lo que se llama el riesgo moral, también denominado en inglés border hazard, que también lo hemos definido en algunas clases anteriores. Pero también el sistema financiero tiene externalidades negativas, como son, por ejemplo, los riesgos sistémicos, que se asumen como consecuencia de las vulnerabilidades propias de las características del intermediario financiero que ya hemos visto en las clases anteriores, relacionados con el descalce de plazo y con el alto leverage, es decir, la alta relación de recursos de terceros respecto de los recursos propios que administran las entidades financieras. Y esto a su vez genera un riesgo de contagio, es decir, que si una entidad financiera tiene problemas puede generar dudas respecto de la salud de las otras entidades. Y en el límite pueden provocar una corrida bancaria, ya sea por información imperfecta, es decir, cuando los agentes toman decisiones en función de la información existente, el efecto manada, se llama, todos dicen que el banco tal se va a fundir, y si todos los depositantes sacan la plata, evidentemente el banco se funde, dando lugar a las profecías autocumplidas. Esta profecía autocumplida se da porque cuando hay una duda, puede ser cierta o no, sobre la salud financiera de una entidad en particular, los depositantes saben que por el esquema de encaje fraccionario que manejan las entidades financieras, esto es, los depósitos que toman los prestan con distintos plazos de recupero, entonces saben que el primero que llega a la ventanilla cobra y el resto va a la cola. Entonces, cuando se generan dudas sobre la salud de una entidad, como decíamos, los depositantes corren hacia la ventanilla tratando de llegar primero. Y eso genera lo que se llama la profecía autocumplida. Si todos decimos que la entidad se va a caer y todos corremos a sacar los depósitos, evidentemente la entidad se cae, dando lugar, como dijimos, a estas externalidades negativas. ¿Qué otra cuestión se deriva de, de la actividad propia de las entidades financieras? Por un lado, el alto impacto en todos los sectores económicos que tiene una entidad financiera. Como ustedes saben, eh, especialmente en la Argentina, el medio habitual de financiamiento de las empresas de distintos sectores es a través del préstamo bancario. Si bien existe un mercado de capitales, si bien hay otras alternativas, pero en general son de una cuantía menor a el nivel de crédito que exhibe el sistema financiero. Pero no solamente es el intermediario entre el ahorro y la inversión, ya hemos visto, que opera y da acceso al sistema de pago, que transforma activos, es decir, toma a corto plazo, presta a largo, viceversa, transforma riesgos, y por supuesto administra distintos riesgos. Este es un gran motivo para regular, para que deba ser regulado el sistema financiero por el impacto fortísimo que tiene
una caída del sistema sobre una economía y obviamente agregarle el alto apalancamiento, alto leverage que ya mencionamos en cuanto a la utilización de fondos de terceros. Dijimos la clase pasada de que la buena noticia dentro del cúmulo de malas noticias provenientes de la pandemia respecto de la economía puntualmente fue que el sistema financiero estaba sólido, líquido y solvente en las distintas economías, con lo cual la recuperación de la economía pudo ser sobrellevada de manera mucho más rápida que, por ejemplo, en la crisis del 2008, donde el sistema financiero fue el que generó básicamente la crisis sobre la economía real y su resolución, es decir, el saneamiento del sistema financiero a nivel mundial llevó unos cuantos años de poder adecuar su funcionamiento a lo requerido. Contrario sensu a esto, tenemos los elevados costos sociales de no contar con un sistema financiero. Imagínense una economía del contado, una economía donde no haya medios de pago, donde no se pueda canalizar el ahorro. Sería muy gravoso en términos de crecimiento económico. Otra característica propia del sistema financiero que se denomina las economías de escala. Es decir, por una cuestión de administrar el riesgo de asimetría en la información, es muy costoso el monitoreo de las entidades financieras. Es decir, cuando cualquiera de nosotros decide realizar un plazo fijo en una entidad financiera para esto de canalizar el ahorro, en general no se pone a estudiar cada una de las entidades financieras de quién tiene mejor balance, quién tiene menos créditos en situación irregular y demás. Confiamos en que hay alguien que eso lo hace y por ende efectuamos el plazo fijo en el que mejor tasa no pague, que mejor nos atienda y demás. Y eso está relacionado con un buen funcionamiento del sistema financiero, obviamente con una adecuada regulación por parte de los reguladores. La fragilidad del sistema financiero, encajes fraccionarios que ya lo hemos mencionado. Hay una cuestión que en muchos papers académicos subsiste, que es responder a la pregunta, ¿por qué no dejar que la disciplina de mercado sola funcione? El tema acá es que sí, o sea, en momentos de pánico, normalmente las decisiones que toman los distintos inversores o distintos agentes económicos no es racional, sino que están influidos por información imperfecta, como habíamos visto anteriormente. Esto puede generar una corrida bancaria y eso, sumado al efecto contagio, se traduce en un pánico bancario. Es decir, la mano invisible de la disciplina de mercado no es suficiente para controlar pánicos bancarios. Por lo tanto, es necesario que el sistema financiero sea regulado y también obviamente supervisado para mitigar los riesgos de ocurrencia de estos pánicos. Es decir, tenemos una buena cantidad de argumentos que defienden, que abonan la teoría de que el sistema financiero debe ser regulado
adecuadamente por parte de las autoridades monetarias. Y esta regulación tiene que estar relacionada con los principales riesgos de la operatoria bancaria, ¿sí? Los principales riesgos que asumen las entidades financieras durante la actividad habitual que realizan. Ustedes saben que para hacer negocios financieros hay que asumir riesgo. Y la cantidad de riesgo está, o debería estar, directamente relacionada con la expectativa de obtener un cierto nivel de rentabilidad. ¿Cuál básicamente es el objetivo de una organización financiera? Es maximizar su rentabilidad. Es decir, mientras mayor rentabilidad consiga, mejor es para los accionistas, para los dueños del capital de esas entidades. Y este objetivo de maximizar la rentabilidad está asociado intrínsecamente a la administración de los riesgos que asume esa entidad. Por lo tanto, definiendo cuáles son los riesgos, vamos a tratar de entender cuáles son los principales riesgos que asume la entidad financiera y cuáles son los principales lineamientos que se deben tener en cuenta para una administración eficiente de esos riesgos. ¿Cuál es el concepto entonces? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, esperado o inesperado, que puede producir pérdida, que puede ser económica, de valores, de imagen, generando un impacto adverso sobre las ganancias o el capital. Entonces decimos, es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede ser no deseado. A ver, se cae la entidad financiera que está al lado de nuestra entidad. Un efecto no deseado. Quizás sea inesperado. Y es un evento que puede producir una pérdida económica, porque si hay un efecto contagio, automáticamente se traduce esa corrida, una corrida sobre nuestra entidad. Y eso obviamente va a generar un impacto adverso sobre las ganancias en primer lugar, ¿sí? Probablemente pierda plata, o sobre el capital. Probablemente si la corrida es feroz, puedo llegar a tener en ese problema de liquidez, se puede traducir en un problema de solvencia, porque me obliga a vender activos a precios viles para poder resolver la salida de depósito. Hay que entender lo siguiente, que asumir riesgo implica la posibilidad de perder, la probabilidad de que el resultado real difiera del proyectado y también de una variabilidad en los resultados. ¿Se acuerdan en su momento que habíamos hablado del modelo de negocios que era el spread? Tasa activa menos tasa pasiva menos el cargo por incobrabilidad. Es muy probable que ese último segmento, el cargo por incobrabilidad, tenga mucho que ver y esté absolutamente relacionado con el riesgo de crédito, que es uno de los principales riesgos que asume una entidad financiera. Tenemos dos tipos de riesgo: el riesgo puro, que puede ser accidental o puede ser criminal. ¿Sí? Accidental, se me rompió el sistema y eh, se me rompió el sistema y no pude renovarlo a plazo fijo ese día y tuve una salida de depósito y demás. O criminal, un hacker me sacó plata del sistema. O de negocio, ¿sí? Presté mal y no me devolvieron. Es decir, en este caso el riesgo puro, cuando ocurre, ocasiona una pérdida económica.
Después tenemos un riesgo especulativo. Compré bonos de la deuda de Ecuador. Y ahora que ganó el candidato del establishment, este fin de semana, subieron un montón esos bonos. Eso me produjo un beneficio. Pero eventualmente, si compré bonos de la deuda externa de la República Argentina, cuando fue el canje que arregló el ministro Guzmán con los acreedores externos, y hoy estoy 15-20% abajo, en algunos casos. Ahí me genera una pérdida. ¿Okay? Riesgo puro, siempre pierdo. Riesgo especulativo, tengo la posibilidad o de ganar o de perder. Eso para entender los conceptos de los riesgos que asumen las entidades financieras. Lo que hay que entender fundamentalmente es que la operatoria bancaria implica interrelación de riesgo. No es, a ver, la concepción antigua del riesgo era, a ver, yo estoy en el sistema financiero de los años 80 más o menos, concretamente el año 87. Y en aquel momento la administración de riesgo era totalmente realizada por compartimientos estanques. El gerente de riesgo crediticio analizaba la parte de riesgo, el gerente financiero la parte de riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés, el gerente operativo, el riesgo operacional, está todo separado. Hoy en día, ¿cómo? A partir sobre todo de la crisis del 2008, fue notable de que hubo una interrelación de los distintos niveles y características de los riesgos. Las recomendaciones actuales establecidas en los distintos lineamientos que establecen los bancos centrales, habla de una gestión integral de los riesgos. Para entender cómo funciona esta gestión integral, vamos a definir los principales riesgos que asume una entidad financiera. En Argentina, puntualmente, donde la banca comercial en general es la banca tradicional de los libros de texto, el riesgo de crédito es quizás uno de los principales. Hoy, en alguna forma, está compartido con las colocaciones líquidas que le hacen las entidades financieras al Banco Central, producto de la política de esterilización monetaria, pero eso teóricamente debería ser coyuntural. Una vez resuelto el problema de pandemia y demás, y una vez fortalecida la macroeconomía en la Argentina, debería volver el sistema financiero a ser lo que tradicionalmente fue, el intermediador entre el ahorro y la colocación de fondos. Por lo tanto, el riesgo de crédito se refiere a la posibilidad que tiene una entidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento de un deudor o contraparte de las obligaciones contractuales. Le presté plata a la empresa de la esquina, quedó en que me devolvía la plata hoy y los tipos ni pisan. Ese es un incumplimiento, ¿sí?, de lo comprometido desde el punto de vista contractual. ¿Eso significa que nunca más me va a pagar? No necesariamente. No necesariamente. Significa que en algún momento me irá a pagar algo, o que si yo tengo garantía, le ejecutaré las garantías y recuperaré una parte. Este riesgo de crédito incluye dos cuestiones. Lo que es el riesgo de crédito de contraparte. Este es un tema muy particular en la industria financiera y que tiene alguna cuestión a tener en cuenta. Por eso me voy a detener un segundo para explicarlo más en profundidad.
Existe, por ejemplo, la operatoria RIPO, que ya le hemos mencionado cuando hablamos de política monetaria, en el cual la entidad A, por ejemplo, necesita monetizar su cartera de bonos, por lo tanto, pide, es decir, vende su cartera de bonos a la entidad B, al contado, y simultáneamente la recompra a futuro. Es decir, hay un intercambio entre A y B. A le da bonos en garantía, B le da pesos para intercambiar, obviamente con la diferencia de la tasa de interés, al vencimiento del operatorio. Y acá se da el contrasentido eventual, que es, ¿qué pasa si A, que tomó los pesos y es un muy buen pagador, al vencimiento le transfiere los pesos a B? A tomó prestado pesos a B, al vencimiento le devuelve sus pesos. Pero A, ¿qué dejó en garantía? Unos bonos que los tenía B en su cuenta. Ahora, ¿qué pasa si B no se los devuelve? Los vende en el mercado y quiebran, por decirlo. ¿Quién tomó plata prestada y la devolvió? Fue la que sufrió la pérdida. Porque los bonos que puso en garantía nunca le fueron devueltos. Eso es lo que se llama el riesgo de crédito de contraparte. Y también dentro del riesgo de crédito hay que incluir el riesgo país, que es el riesgo que está asociado a sufrir pérdidas, ya sean inversiones o créditos a individuos, sociedades o gobiernos, por la incidencia de acontecimientos de orden económico o políticos, sociales en un país extranjero. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un banco americano le presta a una empresa argentina, por decir un ejemplo, y surge la imposibilidad por una norma del gobierno de transferir fondos al exterior y no le puede pagar? Puede estar en la voluntad del tomador de crédito devolverlo, pero hay una ley que le impide, una norma que le impide realizarlo. Este es un ejemplo de lo que es el riesgo país, que si bien se llama igual, no tiene el mismo significado que ese riesgo país que vemos en Invertir Online y las demás agencias de brokerage, que eso se refiere al diferencial de tasa entre lo que rinden los bonos argentinos o de otro país respecto de un treasury americano de la misma duración. ¿Qué otro riesgo importante tiene el sistema financiero? El riesgo de liquidez. Y acá el riesgo de liquidez tiene dos vertientes, el riesgo de fondeo y el riesgo de mercado. Siempre se entiende que por riesgo de liquidez es la imposibilidad de cumplir con los compromisos contractuales en tiempo y forma. En tiempo es el plazo fijo, venció el día 30 lo tengo que pagar, si me piden la devolución. Forma en el que deposito dólares recibirá, como dijo algún ex presidente. Este riesgo de liquidez dijimos que se divide en dos. El de fondeo está específicamente asociado a la imposibilidad de la entidad financiera de no poder cumplir de manera eficiente con los flujos esperados o inesperados. Esperado, che, tengo que liquidar un crédito, no tengo plata. Inesperado. Creí que tenía plata, pero tuve un retiro de depósito y no me alcanzó esa plata. Corriente o futuro, puede ser hoy o puede ser dentro de un mes. Es más, dentro de dentro de los riesgos de liquidez de la entidad financiera hay uno que no es menor, que es el riesgo intradiario.
Ustedes saben que durante el día hay distintos procesos de cobros y de pagos de tarjetas, de cajeros automáticos, de clearing, de cheques y demás, de operaciones de mercado de capitales, de liquidación de préstamos, de recepción de depósitos, etcétera, que puede ser que en algún momento tenga que devolver algún depósito o pagar algún vencimiento al Banco Central y no tener la plata. Y resulta que al final del día sí lo tengo, pero ya se considera un incumplimiento. Por eso la administración del riesgo intradiario de una entidad financiera es muy importante. El riesgo de liquidez intradiaria. Y el riesgo de mercado, que es el riesgo de que una entidad no pueda compensar o deshacer una posición a precio de mercado porque los activos que la componen no cuentan con suficiente mercado secundario o hay alteración en el mercado. Ejemplo, si yo tengo pesos en la caja en una entidad financiera, evidentemente voy a poder devolver los depósitos o voy a poder cumplir con los compromisos, pero ¿cuánto es la rentabilidad de esos pesos en caja? Nada, tener plata en la caja no te da ninguna rentabilidad. Por eso, en muchos casos, para eficientizar el manejo habitual de la liquidez de una entidad, lo que se hace es, por ejemplo, comprar bonos o hacer una operatoria de repo o alguna alternativa al respecto que permita generar algún ingreso a la tenencia de liquidez. El riesgo que tengo es que si compre un bono emitido por el gobierno de un país y ese país entra en default, ese bono pierde absolutamente valor. Y no lo voy a poder probablemente vender, o si lo vendo, lo voy a vender a precio ruin en el momento de necesitar. No se confunda, porque acá hablamos de riesgo de liquidez de mercado, ¿sí? Y acá vamos a hablar ahora de riesgo de mercado, que es muy parecido, pero no es igual. El riesgo de mercado es la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones a partir de fluctuaciones adversas en los precios de mercado de los diversos activos. Tengo un título público en mi cartera, baja de precio, tengo que marcar una pérdida en el balance. O compré acciones de Amazon y bajaron de precio y obviamente tengo que reflejar esa pérdida dentro de el balance, insisto, de la entidad. ¿Qué otros riesgos tengo dentro de la actividad propia de una entidad financiera? El riesgo de tasa de interés, que es el riesgo de que haya una fluctuación adversa en las tasas de interés que me genere una pérdida. Ejemplo, supongamos que una entidad financiera dé un préstamo al 30% de tasa a un año de plazo a una empresa y lo financie mediante la emisión de plazo fijo. Al inicio de la operatoria, la tasa estaba al 25, pero después hubo en algún momento un problema y esa tasa del 25 pasó a ser el 45. La tasa fija del préstamo no la puedo modificar. Por lo tanto, ese diferencial de tasa del 45 que pago contra el 30 que cobro, me genera una pérdida en el balance de la entidad financiera. Es lo que se llama el riesgo de tasa de interés, el riesgo de perder producto de movimientos adversos en la tasa de interés. Y estos movimientos adversos tienen distintas características. Puede ser desplazamiento de la curva en forma horizontal, o sea, todas las tasas bajan, o
las tasas más largas suben y las tasas más cortas bajan, si hay un empinamiento en la curva. Es decir, hay distintos escenarios que pueden generar este tipo de pérdida. En general, los bancos centrales lo que piden de manera trimestral a las entidades financieras es unos cálculos bastante complejos y en función de eso determinan un nivel de riesgo que debe ser cubierto con capital mínimo, pero eso ya lo vamos a ver en un ratito. Habíamos hablado entonces riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés. También tenemos el riesgo operacional, que incluye a su vez el riesgo legal y el riesgo de falla en los controles internos o en la actuación de personal o de los sistemas de las entidades. Es decir, el riesgo operacional está muy vinculado a fallas en los sistemas o fallas en las personas que trabajan y o administran la entidad financiera. Un ejemplo. Allá por el año 95 se produjo en una entidad financiera inglesa, la famosa Baring Brothers, un evento en el cual el gerente de la sucursal Singapur de esa entidad tomó posiciones especulativas en los mercados bursátiles del sudeste asiático y esa posición le resultó perdedora y de hecho perdió tanta plata que el banco tuvo que ser vendido por una libra al ING de Holanda. Obviamente, una libra mató el pasivo, no era una cuestión grave. O sea, un solo tipo, lo que se llama un rogue trader, un solo tipo, lo que hizo fue tomar un riesgo sumamente exagerado, la jugada le salió mal y se perdió todo el capital del banco. Eso es uno de los ejemplos más extremos de lo que es el riesgo operacional. En la diaria, riesgo operacional, a ver, me olvidé de presentar una declaración jurada y de pagar ganancias, tengo que pagar una multa y demás, ese costo forma parte del riesgo operacional de la entidad. Ejemplo bastante simple, por supuesto. ¿Qué otro riesgo mantiene las entidades financieras? El riesgo estratégico, que es el procedente de una estrategia de negocios inadecuada o un cambio adverso en las previsiones, parámetros, objetivos de esa estrategia. Por ejemplo, digo cualquier cosa, la entidad se especializa en darle préstamo a los empleados de las compañías automotrices en un país. Por alguna cuestión del sistema impositivo, intercambio y demás, las empresas automotrices se retiran del país. Se quedó sin negocio. Esa entidad tiene que reconvertir su estrategia en alguna otra cuestión. Si no lo hizo adecuadamente, esa entidad probablemente se funda, porque no va a poder cambiar su modelo de negocios de un día para otro. Eso es lo que se llama el riesgo estratégico. El riesgo de concentración, esto es el riesgo de concentrar en determinados o exposiciones individuales o en determinados grupos con características similares. Puede ser el mismo deudor, puede ser la misma contraparte, puede ser la misma área geográfica, puede ser el mismo sector económico o que estén cubiertas por el mismo tipo de garantía. De nuevo, vamos al caso de las automotrices estas. Supongamos que en vez de irse el país se funden y yo tengo toda mi cartera concentrada en préstamos a la industria automotriz. Claramente ese riesgo de concentración me va a generar una pérdida muy superior al promedio de pérdida que hubiese sufrido una entidad financiera sin ese exceso de concentración en un determinado sector. Uno de los
riesgos más modernos, si se quiere, en cuanto a su tratamiento por parte de los reguladores, es el riesgo reputacional, que es aquel que está asociado a una percepción negativa sobre la entidad por parte de clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de títulos de deuda, analistas del mercado, es decir, cualquier operador relevante en el mercado que afecte la capacidad de la entidad de mantener su negocio o de mantener sus fuentes de fondeo. Ejemplo, una noticia de que el presidente de nuestro banco está siendo investigado por lavado de dinero, o peor, más que está siendo investigado, fue encontrado culpable de el delito de lavado de dinero en el país y es condenado a una multa, cárcel, lo que fuera, es muy probable que los depositantes de esa entidad corran a llevarse el fondo. Es muy probable que esa entidad no pueda renovar esos plazos fijos, no pueda renovar los préstamos interbancarios que tengan tomados y demás. Por eso hablamos de un efecto adverso que no fue propio de la actividad de la entidad, sino por una cuestión de reputación, por algún allegado, por eh, alguna persona vinculada además, ¿sí? Que eso puede afectar la capacidad del negocio de la entidad financiera. Es un riesgo muy complicado de administrar y muy difícil de resolver cuando hay un evento de ese tipo. El riesgo de titulización, esto lo vamos a dejar por ahora sin ver, porque como les había dicho en alguna clase anterior, vamos a tener todo un capítulo para hablar de securitización, que es la palabra en inglés de titulización, por lo tanto, pasemos un poquito esta cuestión, así no perdemos tiempo. Ok, ese es el cúmulo de riesgos a nivel macro que deben asumir las entidades financieras. La pregunta es, ¿a qué nivel deberían identificarse todos estos riesgos dentro de la actividad de la entidad? Y hay distintos niveles a los cuales las entidades deben evaluar la incidencia potencial de todos los riesgos antes mencionados. A nivel de institución, en forma individual, pero también a nivel de grupo económico. Supongamos que fuese una entidad financiera que cuente con una compañía de seguro, con la sociedad gerente de fondos comunes de inversión y demás. A nivel de líneas de negocios, normalmente la entidad financiera tiene distintas líneas de negocios, entonces esos riesgos deben evaluarse por cada una de esas líneas, por cada uno de los productos financieros que esa entidad comercialice y también a nivel de transacciones, o sea, a nivel de lo que es la operatoria diaria de la entidad. Este nivel de detalle es lo que usualmente requieren los bancos centrales a las entidades en forma individual. Bien, habíamos hablado de el comité de Basilea, las recomendaciones de Basilea. Simplemente acá les pegué una filmina para entender cuál fue la historia de cuándo empiezan las recomendaciones de Basilea y demás. Esto está relacionado con fundamentalmente las regulaciones relacionadas con el régimen de capitales mínimos. Esto tiene que ver con la solvencia de las entidades. Como ven ahí,
el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es el que establece los principios y normas para las prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios a nivel internacional. Esto producto de algunas caídas de bancos que hubo en Alemania y demás, que generaron un caos bastante importante a a nivel sistémico. Entrando de lleno en la primera de las regulaciones, que es el régimen de capitales mínimos, y basándonos en lo que las recomendaciones de Basilea establecen, originalmente allá por el año 88, para que se den una idea, las primeras recomendaciones de Basilea de capitales mínimos se divulgan allá por el 88, en Argentina recién en el año 93-94 se empiezan a implementar en las entidades financieras. Estas recomendaciones a nivel de proceso abarcan, por un lado, las políticas, que tienen que ver con los productos, los plazos, la situación geográfica y demás de las entidades, a la medición de la determinación de esos riesgos, que tiene que ver con los distintos gaps, es decir, las brechas de liquidez o de capital, o en el caso de portafolios de inversión, se llama el value at risk, es decir, la probabilidad con determinado nivel de confianza de perder plata en un evento negativo, o la realización de estimaciones, el cálculo de ratios y demás, y los límites, que tienen que ver con las alertas que deben mantener las entidades, el apetito por el riesgo que deben manifestar los accionistas o los directores en realidad de las entidades financieras, y deben cumplirlo. En general se fijan mínimos y máximos, y también los planes de contingencia que deben cumplir las entidades para el caso de que algunos de los riesgos mencionados ocurran. Hablamos de la gestión de los riesgos, cómo las entidades deben gestionar los riesgos, y ya les había anticipado que las entidades deben contar con un proceso integral para la gestión de los riesgos. Este esquema, este proceso integral para la gestión de los riesgos tiene que incluir vigilancia por parte del directorio y de la alta gerencia. Y básicamente debe identificar los riesgos, evaluarlos, es decir, riesgo de crédito, ¿cómo es? ¿Es alto, bajo? Obviamente, si le presto a una empresa con garantía hipotecaria, es un riesgo mucho menor de si le presto a una empresa contra su patrimonio. El seguimiento de ese crédito, es decir, de ese riesgo, el control del mismo y la mitigación, es decir, buscar los distintos mecanismos, en caso de pedirle una garantía real, como en ese caso. Esto se debe hacer con todos los riesgos significativos de la entidad, de manera proporcional a la dimensión e importancia económica de la entidad y a la naturaleza y complejidad de sus operaciones. Un banco monocasa que tiene una cartera muy chica de préstamo, obviamente no debería cumplir con el mismo fárrago de regulaciones que una entidad con 500 sucursales, ¿sí? Que tiene una exposición a nivel sistémico muy superior. Usualmente vemos, como les dije al inicio de la clase, las regulaciones vinculadas con la liquidez y la solvencia de las entidades financieras. No porque las otras no sean importantes, sino porque esa profundización de alguna forma excede lo que queremos transmitirle respecto de
lo que es las regulaciones prudenciales en particular. Dentro de el conjunto de riesgos de crédito relacionados con la solvencia de las entidades, vemos el régimen de capitales mínimos, la clasificación y previsionamiento de la cartera de créditos y el fraccionamiento y graduación del riesgo crediticio. Ahora no, me olvidé de cambiar esta filmina, ahora se ha modificado por el esquema de grandes exposiciones al riesgo de crédito. Es bastante parecido, pero tiene un nombre distinto. En cuanto al riesgo de liquidez, vamos a ver el efectivo mínimo en este capítulo. Vamos a ver el régimen de garantía de los depósitos de CEDESA en un capítulo específico, ¿sí? Y también vamos a ver acá, pero también vamos a tocar muy lateralmente a la asistencia de liquidez por parte del Banco Central y los préstamos, en última instancia, que provee el Banco Central, porque esto lo vamos a profundizar en el capítulo de crisis bancaria. Como ustedes ven, en general, los conceptos que vamos volcando clase a clase se van a volver a repetir en distintos capítulos de acá hasta que terminemos el dictado. Por eso es bueno ir entendiendo a medida que vamos desarrollando los temas, los conceptos, cosa que después al final les resulte más fácil y sobre todo más útil para poder relacionar todos estos conceptos cuando vemos los nuevos paradigmas, el nuevo sistema y demás. Este es lo mismo que veníamos viendo, pero un poco más detallado en cuanto a lo que son las regulaciones de liquidez y de solvencia. Acá se agregan algunas cuestiones que vamos a mencionar simplemente, pero no vamos a ver, como en el caso de las regulaciones crediticias, donde hablamos de las grandes posiciones, la concentración, la graduación de riesgo, la asistencia a clientes vinculados, si los préstamos a clientes que tienen algún grado de vinculación con la entidad financiera. Recuerden cuando vimos la ley de entidades financieras, dentro de las operaciones prohibidas o limitadas estaba la asistencia a clientes vinculados. Simplemente por eso mencionamos este punto. Las operaciones con el sector público, en general en el mundo no está limitada la operación con el sector público. En el caso de Argentina, después de la crisis del año 2001, donde más del 50% de los activos de las entidades financieras estaban afectados a financiar al sector público, Argentina devolvió la deuda, aquel fatídico 28 de diciembre del año 2001, y a partir de ahí el sistema se transformó en insolvente. Por eso, a partir de aprendiendo la lección, se ha limitado en la actualidad, hasta la actualidad en realidad, estas operaciones con el sector público. Eso es lo que tiene que ver con las carteras de crédito a nivel de solvencia, capitales mínimos y también activos inmovilizados. También recuerden que dentro de las operaciones prohibidas o limitadas establecidas en la ley de entidades financieras, estaba la de invertir en empresas agrícolas, comerciales, industriales, mineras, etcétera, etcétera, agropecuarias, que pongan en riesgo la liquidez y la solvencia de la entidad. Y decíamos en aquel momento que, supongamos que una entidad tenga el 60-70% de su activo en una inversión en un supermercado, una cadena de supermercados cuyas acciones no cotizan
en las bolsas de valores, fondeado con plazo fijo, que son a 30 días, me retiran los plazos fijos, va a ser muy difícil de poder vender a un precio razonable esas acciones para poder financiar la salida de depósito. Y en cuanto a lo que son liquidez y cambio, ya dijimos efectivo mínimo y la capacidad de préstamo, la posición general de cambio y la posición global neta de moneda extranjera, todo eso, todos esos riesgos deben ser soportados por lo que se llama la responsabilidad patrimonial computable. La responsabilidad patrimonial computable es un término que se utiliza mucho en las entidades financieras y que es básicamente el patrimonio neto básico de las entidades financieras más un patrimonio neto complementario menos algunas deducciones. Quédense con ese título, después lo vamos a profundizar en un ratito. Con Marcelo van a ver el cálculo del RPC, pero para un tomador de crédito que conceptualmente es parecido, pero se aplica para otra cuestión como ser la definición de los márgenes de crédito. Pero esa es la responsabilidad de los clientes. En este caso es la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera. Entrando de lleno en el régimen de capitales mínimos, lo que se busca es establecer cuál es el capital mínimo que requiere una entidad financiera, considerando básicamente todos los riesgos que esa entidad administre, es decir, todos los riesgos que puedan generar pérdidas. Lo que hay que entender es que el capital mínimo de una entidad financiera es el colchón que debería tener una entidad financiera para soportar las pérdidas inesperadas que eventualmente se produjeran en la actividad habitual de la entidad. ¿Por qué hablo de pérdidas inesperadas y no hablo de pérdidas esperadas? Porque, por ejemplo, una pérdida esperada puede ser cuando una entidad financiera le da un préstamo a una empresa o a un individuo y hace un año que no paga. ¿Cuál es la chance que me pague en los próximos días? Si hace un año que el tipo no paga, es muy probable que no pague nunca. Ese evento esperado tiene una bajísima probabilidad de ocurrencia, es de esperar que no me pague, ya está tomado en cuenta dentro del régimen de previsionamiento que deben mantener las entidades financieras. La previsión, como ustedes saben, es una cuenta regularizadora del activo, donde si vos le diste 100 pesos de préstamo a una empresa más 10 pesos de intereses de venga, 210, si el tipo hace un año que no te pague, nunca te pago, tenés que previsionar 110 pesos. Con lo cual, el valor real de ese préstamo en el balance es cero. Es una pérdida esperada. En este caso hablamos de pérdidas inesperadas. Como dice acá la Filmina, las pérdidas esperadas o la pérdida en promedio forman parte de la rentabilidad y es la que se cubre con previsiones. Las pérdidas inesperadas son las que se debe cubrir con capital. En la medida que mayor nivel de capital tenga una entidad financiera, claramente menos riesgo va a tener esa entidad financiera. Contrario censo, si una entidad financiera tiene un bajísimo nivel de capital, ¿sí?, el riesgo es mucho más elevado. Entonces, el objetivo, dijimos, del régimen de capitales mínimos es el de absorber pérdidas inesperadas no cubiertas por previsiones. Esta exigencia apunta a lo que se llama el capital básico. El capital básico es una suma fija que el Banco Central establece para los distintos tipos de entidades financieras. Vamos a ver un cuadrito más adelante. Pero, por ejemplo, para un banco comercial hoy son 26 millones de pesos como estándar. La verdad que
Es una suma casi diría irrisoria para un banco comercial en estos momentos si lo medís en dólares. Pero bueno, el régimen de capitales mínimos soluciona esa cuestión. ¿Cómo? Llevando el cálculo de la exigencia a la sumatoria de los riesgos de crédito, de mercado y el riesgo operacional. Obviamente, entre 1 el capital básico y 2 la suma de los riesgos, se toma el mayor. Y ese riesgo determinado se debe integrar, es decir, debe la entidad financiera mantener un nivel de responsabilidad patrimonial computable superior. Acá tienen la exigencia mínima básica, es simplemente para revisarlo. Esto es la normativa del Banco Central, no vale la pena perder mucho tiempo en eso. Sí, en el cálculo de la exigencia. Como ustedes ven acá, es una fórmula polinómica, no es la idea de que me la sepan de memoria, sí que entiendan de qué estamos hablando. Dijimos que la exigencia se calculaba como la sumatoria de los riesgos de crédito, de mercado y riesgo operacional. ¿Cómo se calcula el riesgo de crédito? Por esta fórmula, donde hay un coeficiente, donde la exigencia por riesgo de crédito es igual al coeficiente K, que es en función de la calificación Campbell de la entidad, o Campbell-Big. ¿Se acuerdan que vimos que la entidad podía ser de 1 a 5, siendo 1 la mejor calificación, 5 la peor? Y habíamos dicho en aquel momento de que ser 1 tenía ventajas, ser 5 tenía notorias desventajas. Fíjense que si tenés calificación 5, tenés que tener un 19% más de exigencia que una entidad Campbell 1, que no tiene recargo de capital. Entonces, el K es de acuerdo a la calificación Campbell o Campbell-Big de la entidad. El 0,08 es el ratio general recomendado por el Comité de Basilea, donde dice que la exigencia de capital por riesgo de crédito debe ser equivalente al 8% de los activos ponderados por riesgo de crédito. Este pedacito de la fórmula está relacionado con los activos ponderados por riesgo de crédito. ¿Cómo es eso de los activos ponderados por riesgo de crédito? Se supone que un activo con eh, garantía hipotecaria es menos riesgosa que un activo con garantía personal de un individuo. Por lo tanto, ese, a ese préstamo con garantía real se le aplica lo que se llama un ponderador de, por ejemplo, el 0,50. Es decir, que en vez de que este 0,8 multiplique por el total de ese préstamo, multiplica por la mitad, por el 0,4. Es decir, mientras mejor garantizado estén los activos ponderados por riesgo de la entidad, menor va a ser la exigencia por riesgo de crédito. A eso se le suma un incremento, si tuviese deficiencia en las relaciones técnicas, pues supone que es más riesgosa la entidad, y también si tiene posición neta en dólares negativa, generalmente perjudica al deudor en moneda extranjera, también tiene que adicionar un factor específico. A eso hay que sumarle otro riesgo, como el riesgo de mercado, que incluye el riesgo de tasa de interés, el riesgo de las acciones que pueda tener, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de opciones, si eventualmente hubiese la entidad. Es decir,
en función a una modalidad bastante compleja de cálculo que no vamos a ver durante el dictado, ¿sí? El riesgo de mercado se calcula en función a una potencial variación que se toma en base a la volatilidad pasada de la cartera de activos que están sujetos a riesgo de mercado, es decir, al mark to market, es decir, a riesgo de retasación o de valuación todos los meses. El riesgo operacional, que ya dijimos cuál era, tiene la fórmula de cálculo, no se los voy a tomar simplemente para que lo vean puntualmente, cómo se calcula. Y todo eso, esa sumatoria de riesgos, riesgo de crédito, más riesgo de mercado, más riesgo operacional, debe ser menor a la RPC, que es el parámetro que representa el capital propio de la entidad. Este RPC, este patrimonio neto, tiene tres instancias, como decíamos: el patrimonio neto básico, que es capital más reserva más resultados; el patrimonio complementario, que tiene algunos revalúos y algunos ajustes; y los conceptos deducibles, por ejemplo, los activos intangibles de una entidad financiera. Supongamos que una entidad financiera tenga contabilizado en su balance como activo intangible X pesos de marcas. Se registró una marca de algún producto. Si esa entidad quiebra, esa marca no vale nada. Se pierde la confianza en la entidad. Ese activo intangible vale cero, es decir, es una pérdida activada. Por lo tanto, es lógico que se deduzca del patrimonio neto para dejar un valor razonable de RPC. Bueno, yo pararía acá, ya estamos en hora. Dejaría abierta la posibilidad de que pregunten si tienen alguna duda, quieren que profundicemos algún punto, con todo gusto.